Hoy estoy acá para charlar un poco acerca de los síntomas conductuales en la enfermedad de Alzheimer. Si les parece, vamos a ir hablando un poquito. Esperen que se ha trabado. De entender un poco de qué se tratan los síntomas conductuales en la enfermedad de Alzheimer y entenderlos no solo como una complicación del cuadro, sino como un síntoma que forma parte del cuadro. Es decir, incluso puede ser un síntoma de presentación, porque siempre estamos acostumbrados a pensar o asociar a la enfermedad de Alzheimer con fallas en la memoria. Pero lo cierto es que en muchos casos estos cuadros pueden iniciarse con síntomas conductuales, ¿sí? O con síntomas psicológicos, o con síntomas psiquiátricos. Y que esos síntomas psiquiátricos pueden ser diversos o distintos, dependiendo en qué parte del cerebro empiece a afectar la enfermedad. Pero lo cierto es que desde muy temprano en la enfermedad podemos encontrarnos con síntomas anímicos, como de depresión, o síntomas de ansiedad, o síntomas de falta de energía o de ganas, o incluso trastornos del sueño, ¿sí? Que incluso pueden preceder muchísimo el inicio de la enfermedad, entendida como pérdida de memoria. Entonces, quizás al principio, lo que empezamos a notar en nuestros familiares, en los pacientes, es un cambio de conducta, o que el paciente está más irritable, o que el paciente está más retraído, o que el paciente está más aislado, ¿sí? O que el paciente está con más alteraciones del sueño, ¿sí? O que el paciente está más desconfiado. Vamos a ver diferentes tipos de síntomas, pero no tenemos que creer que esto únicamente ocurre en el contexto de una complicación del cuadro, sino que puede ser un síntoma inicial del cuadro. Entonces nosotros siempre decimos, un cambio brusco en la conducta en un paciente nos lleva a sospechar una causa orgánica hasta que se indique lo contrario. Es verdad que la enfermedad de Alzheimer no se producen cambios bruscos en la conducta, sino que estos cambios se van instalando de a poquito. Y cuando hay un cambio brusco en la conducta, hay que ir a descartar otras causas, como una infección sobreagregada o algo que esté pasando en el último tiempo, una medicación nueva o algo de eso. Pero es importante entender que el diagnóstico de demencia se puede dar tanto por síntomas de memoria, síntomas cognitivos, como por síntomas de la conducta. Entonces esto nos lleva a entender la definición de la enfermedad, que tiene que ver con esto que les decía. Hay una afectación cognitiva, que nosotros lo vemos en los olvidos, en la pérdida de memoria, en la dificultad para resolver problemas, en la falta de atención, etc. Pero muchas veces también lo vemos en lo conductual, en este retraimiento, este aislamiento que muchas veces tiene el paciente, o esta mayor irritabilidad, o esta ansiedad, etc. Y que esto impacta en el funcionamiento del paciente. Y esta es la definición de una demencia. Un cambio en la memoria o en la conducta y que tiene un impacto en la vida del paciente. Es decir, cosas que antes podía hacer, ahora ya no puede seguir haciendo, ¿sí? Esta es la definición de demencia. Pero sabemos que la demencia no se instala de un día para el otro. Antes hubo una progresión de síntomas. Y en esa progresión de síntomas, en estos síntomas que aparecen incluso antes del desarrollo en la instalación de demencia, pueden aparecer síntomas conductuales y o psicológicos, ¿sí? Y en la enfermedad de Alzheimer lo que vemos más frecuentemente es que se inicia muchas veces con síntomas anímicos, con depresión, con aislamiento, con mayor irritabilidad, o incluso cuando el paciente se da cuenta quizás de que tiene más fallas cognitivas que antes, o que tiene más problemas de memoria o más olvidos, esto se manifiesta con síntomas ansiosos. El paciente tiene cierta conciencia de síntoma y esto le genera ansiedad y angustia de lo que está por venir, de cómo va a progresar este cuadro, ¿sí? Y entonces el aislamiento es secundario o es en el contexto de eso, cuando se da cuenta que va a una fiesta o una reunión y no reconoce las caras o le cuesta mantener una conversación, entonces prefiere aislarse que exponerse. Entonces muchas veces nosotros que trabajamos desde el centro de memoria y conducta en el hospital de clínicas a cargo del doctor Brusco, lo que vemos es que muchas veces vienen con una queja anímica, viene con un familiar diciendo que lo ve más deprimido. Pero cuando vamos a ver qué quiere decir esa depresión, quiere decir que el paciente está más aislado, o que el paciente tiene cierta conciencia de que está perdiendo algo de su funcionamiento cognitivo, y por eso se retrae o se aísla. Entonces los síntomas con los que nos podemos encontrar en la enfermedad de Alzheimer en cuanto a lo conductual son variados. Dijimos que es más frecuente, sobre todo en este cuadro, en este tipo de cuadros,
que el paciente empiece con síntomas anímicos o síntomas ansiosos, sobre todo cuando hay cierta conciencia de síntomas, o la apatía, esta indiferencia, esto de que le dé todo lo mismo, que no quiere hacer nada, que no tenga ganas de bañarse, de salir, de comer, etc. ¿Sí? Pero después aparecen síntomas más complejos conductuales, como pueden ser síntomas psicóticos, como las alucinaciones visuales o auditivas y los delirios, que son los síntomas psicóticos más frecuentes, los delirios, ¿sí? Que en general son delirios bastante específicos, ¿sí? Como delirios de celos, o delirios de que alguien le robó, o delirios de que hay un huésped en la casa, etcétera, etcétera. Esto que hablamos también de los trastornos del sueño, que pueden aparecer incluso muchos años antes de la instalación de la falla cognitiva. Entonces, pacientes que empiezan a tener un sueño más fragmentado, que se despiertan más, etcétera, etcétera. Ahora, un cambio brusco en el sueño, de repente el paciente no duerme nada de noche y duerme mucho en el día, también nos tiene que hacer sospechar de que quizás hay otra causa orgánica que se está superponiendo a la demencia, como puede ser una infección urinaria, una infección respiratoria o algo que esté pasando, ¿sí? Otro escenario bastante frecuente en el Alzheimer es la conducta agresiva, ¿sí? Que es algo de lo que los pacientes consultan muy frecuentemente y que se manifiesta en general de manera episódica, ¿sí? Y que es un tema dentro del abordaje de estos pacientes. Lo que tenemos que tener en cuenta es que estos síntomas conductuales son muy condicionantes en el curso de la enfermedad, ¿sí? Que magnifican el sufrimiento mental tanto del paciente como de la familia, ¿sí? Que son los principales marcadores de burnout de estas familias y del cuidador, y son uno de los principales indicadores de que la familia empiece a cuestionar o a pensar si ese paciente puede seguir continuando en domicilio, ¿sí? Es uno de los principales marcadores también de institucionalización. Quizás no es tan disruptivo que el paciente se olvide cosas como que el paciente esté agresivo, o no duerma durante la noche, ¿sí? Los síntomas conductuales y psicológicos dificultan mucho el cuidado del paciente, y al dificultar el cuidado, entonces las cuidadoras empiezan a ir, o si hay un único familiar a cargo, ese familiar empieza a claudicar, y se empieza a pensar la posibilidad de otras residencias o de otros escenarios para esos pacientes. Entonces es importante un diagnóstico temprano y un abordaje temprano de estos síntomas. Por esto que decíamos, ¿sí? La presencia de síntomas conductuales con bajo manejo, con poco manejo, se asocia a una peor progresión de la enfermedad. Y por supuesto un impacto en la calidad de vida, tanto del paciente como de los familiares y de los cuidadores, ¿sí? Cuando aparece un paciente con síntomas conductuales, tenemos que hacer una buena semiología de entender de dónde vienen esos síntomas, cómo se instalaron, si se instalaron de un momento para el otro, si la instalación fue brusca, y entonces en ese caso tenemos que sospechar si no hay algo más que esté pasando, como esto que decíamos, una infección urinaria, una infección respiratoria, algún cambio de cuidadores, algún ambiente estresante en la casa, alguna mudanza o algo de eso que esté pasando. Son pacientes muy vulnerables a los cambios y a los factores estresantes, ¿sí? Nosotros siempre decimos lo mismo, un paciente con deterioro cognitivo necesita un ambiente predecible, que haya rutinas, que haya horarios, y que las rutinas y que los horarios y que los escenarios se repitan. No necesita eventos sorpresas ni cambios bruscos en su rutina, porque eso le genera mucho estrés, ¿sí? Uno le da rutinas, le da situaciones que se repiten, para que el paciente pueda sentir que tiene cierto control sobre su cotidiano. Imagínense que un paciente con deterioro cognitivo es un paciente que le cuesta comprender y asir lo que está pasando a su alrededor. Si en el medio de ese alrededor le agregamos circunstancias inesperadas, eso le genera más incertidumbre, más estrés, y con más incertidumbre y más estrés encontramos más síntomas conductuales. Entonces nosotros siempre decimos lo mismo, un buen cuidador y una buena rutina nos ahorra mucha medicación y disminuye y modera los síntomas conductuales. Entonces, entender que son pacientes con mucha mayor vulnerabilidad a factores estresantes o algún cambio ambiental que se pueda dar, ¿sí? Y entender que estos síntomas conductuales no son una complicación del cuadro, sino que forman parte del cuadro. Y no siempre se correlacionan bien con el estadio o con el grado de afectación que tienen estos pacientes en su memoria, ¿sí? Entonces, digamos, hay veces que los pacientes no están tan afectados en su memoria, o que tienen cierta conciencia y que están muy deprimidos. Y también entender la interrelación que hay entre los síntomas psicológicos y la cognición. Un paciente deprimido
va a recordar menos, ¿sí? Va a afectar su memoria. Entonces quizás va a tener una memoria más afectada. Entonces quizás tratando la depresión mejoramos también la memoria. Tratando la ansiedad mejoramos algo de su rendimiento de memoria. Entonces, cuando vienen estos pacientes a consultarnos al centro, al Cenecón, en el hospital de clínicas, siempre tenemos que primero descartar un cuadro anímico que esté afectando la memoria. Entonces, una vez que manejamos lo anímico, vemos cómo rinde ese paciente en memoria, ¿sí? Si se trataba solo de una afectación anímica o si se trataba de ambas, de una afectación anímica que afecta a la memoria y la memoria que genera una repercusión anímica negativa. ¿Se entiende? Entonces dejamos de pensar que esto es una complicación del cuadro para empezar a pensar que es un síntoma que forma parte del cuadro, ¿sí? Los síntomas conductuales forman parte del cuadro, porque hasta un 95% de los pacientes con Alzheimer va a presentar algún tipo de síntoma psicológico y o conductual. Lo va a presentar porque sabemos que el curso de la enfermedad es larga y que todo ese curso de la enfermedad van a aparecer síntomas conductuales, o un trastorno del sueño, o síntomas anímicos o ansiosos, o episodios de agresividad, o incluso episodios psicóticos, ¿sí? Predominantemente delirantes. Y esto que les decía, que uno es factor de riesgo del otro, que la depresión puede provocar un menor rendimiento cognitivo y puede provocar un mayor riesgo de demencia, pero que la demencia también, sobre todo en las primeras etapas, puede generar trastornos anímicos, ¿sí? Entonces, a veces la depresión es difícil en el diagnóstico, porque muchas veces son pacientes con un gran deterioro cognitivo que no nos pueden informar o que no pueden identificar algo de este ánimo triste, no nos puede decir tengo tristeza. Entonces lo que lo vemos a veces son más retraídos, o que comen menos, o que hacen menos contacto visual, ¿sí? O que duermen más de lo habitual, ¿sí? O que tienen menor voluntad para realizar las cosas. Pero muchas veces la entrevista se nos hace dificultosa y no podemos entender tanto de qué es lo que les está pasando, o ellos no pueden expresarnos tan claramente lo que les está pasando anímicamente. Pero es importante que nosotros, por lo menos, lo sospechemos y hagamos ese diagnóstico diferencial, ¿sí? Y que podamos entender que una no es factor excluyente de la otra, ¿sí? Que un paciente con demencia tipo Alzheimer puede además estar deprimido, y que tratando la depresión mejoramos algo de su rendimiento cognitivo, ¿sí? Después está otro cuadro que siempre tenemos que hacer el diagnóstico diferencial, que es la apatía, que es esta construcción compleja multidimensional que se trata no ya de tristeza, sino de un paciente que todo le da lo mismo, que no tiene interés por nada, que no tiene motivación, que las cosas que antes le interesaban ahora no le interesan o le da lo mismo. Y eso es importante, hacer el diagnóstico diferencial con depresión, ¿sí? Porque muchas veces son pacientes que no responden tan bien al tratamiento. Y es un síntoma muy frecuente en la enfermedad de Alzheimer, incluso en estadios premórbidos. Antes de que se haga incluso el diagnóstico, el paciente empieza a estar como más indiferente, ¿sí? Y eso es importante, hacer el diagnóstico diferencial, porque también es un factor de sobrecarga del cuidador, ¿no? Un paciente que no quiere hacer nada, que está todo el día tirado, no se quiere bañar, no se quiere ir a comer, no quiere ir a dar una vuelta, también es un factor de sobrecarga. Y habíamos hablado también de la ansiedad, que puede aparecer incluso en etapas tempranas, aunque la ansiedad aparece ante una situación de amenaza real o imaginaria, ¿sí? Imagínense que un paciente que no recuerda o no comprende algo de su contexto va a sentir una sensación de amenaza, y esa amenaza aumenta el riesgo de síntomas de ansiedad. Estos pacientes, al sentir o al tener cierta conciencia de síntomas, al darse cuenta que les cuesta más las palabras, que se desorientan en la calle, que les cuesta manejar el dinero, eso les genera una sensación de amenaza a su salud, de amenaza a su futuro, etc. Y con eso pueden desarrollar síntomas de ansiedad, al anticiparte a circunstancias potencialmente más graves que puedan tener que transitar esos pacientes. También es importante poder identificar estos síntomas y tratarlos, porque también la ansiedad actúa negativamente sobre los síntomas cognitivos, de memoria, de atención, etc. Y habíamos hablado que con el correr de la enfermedad, sobre todo porque los síntomas psicóticos se dan en general, en la enfermedad de Alzheimer, esto no quiere decir que siempre sea así, pero que en general se dan en estadios un poquito más avanzados. Al principio vemos más síntomas anímicos o ansiosos, y ya después de un tiempito de enfermedad podemos empezar a ver quizás más frecuentemente ideas delirantes, ¿no? Que el paciente, en el contexto también de fallas cognitivas, empieza a pensar que le robaron, que le están robando cosas, que el cuidador le roba cosas, que no encuentra su reloj, que alguien se lo ha robado,
¿sí? O empieza a sospechar, por ejemplo, que el cónyuge lo engaña, que está saliendo con otro, que sale con el encargado, que sale con el médico. Son ese tipo de ideas delirantes que son muy frecuentes en el transcurso de la enfermedad. O que hay un huésped en la casa, ¿sí? Son muy frecuentes. También los delirios de duplicación. Por ejemplo, que el lugar donde están no es su casa, que es igual a su casa, pero que no es su casa. ¿Sí? Son delirios de falsa identificación, que le decimos que son muy frecuentes y son muy orgánicos. Entonces el paciente empieza a decir, quiero que me lleven a mi casa. Esta no es mi casa, quiero que me lleven a mi casa. Es igualita, pero no es mi casa. Lo mismo puede pasar con familiares, que sienta que son dobles. ¿Sí? Es igual a mi marido, pero no es mi marido. ¿Sí? Es un doble que se hace pasar por mi marido. Son delirios bastante típicos, ¿sí? En general, un solo tema agarran y tienen estas cuestiones, estas temáticas de falsa identificación, o de celos, o de robo, ¿sí? Son bastante frecuentes. Menos frecuentes son las alucinaciones visuales, esto de ver animales, de ver intrusos, o auditivas, persecutorias, o que le dicen lo que hacer. Son menos frecuentes, pueden aparecer, siempre quiera descartar que no haya otra cosa que esté pasando, una infección urinaria, una infección respiratoria, etcétera, etcétera. Pero esto que decíamos, los síntomas psicóticos en general suelen aparecer con una enfermedad un poquito más avanzada que los síntomas anímicos, pero también requieren de un tratamiento y un abordaje temprano. Esto que decíamos, las diferentes ideas que podían aparecer delirantes, y que por regla general una idea delirante no se confronta, ¿sí? No le decimos, no, cualquier cosa lo que decís, fíjate lo que estás diciendo, no confrontamos, ¿sí? Porque la idea delirante tiene ese carácter de lo irreductible, de que no lo vamos a convencer de lo contrario. Porque si lo convencemos de lo contrario es que no era una idea delirante, ¿sí? Entonces tratamos de no confrontar la idea, ¿sí? Los síntomas psicóticos van a tener una influencia en la evolución de la enfermedad, son muchas veces indicadores de un empeoramiento también cognitivo, y pueden incrementar la tasa o acelerar la tasa de declive cognitivo, y también aumentan el riesgo de agresión, ¿no? Un paciente que piensa que la esposa lo está engañando y aumenta el riesgo de una conducta agresiva hacia ella, ¿sí? Sobre todo porque son pacientes que muchas veces tienen conductas desinhibidas, o no miden la consecuencia de sus actos. Entonces hay algo de ese afecto negativo que le genera la idea celotípica que puede llevar a una conducta agresiva, ¿se entiende? O si piensa que la cuidadora le está robando, que después se ponga agresivo con la cuidadora, ¿sí? Entonces por eso hay que tener en cuenta poder identificar los síntomas y poder consultar tempranamente. Y acá otro capítulo súper interesante en la enfermedad de Alzheimer es la conducta agresiva, ¿no? Que en algún momento de la enfermedad también es bastante frecuente. El tema es que las causas de la conducta agresiva pueden ser variadas, porque el paciente se pone agresivo, puede tener diferentes causas. Entonces tenemos que ir a evaluar qué está pasando que el paciente se puso agresivo, por qué el paciente se puso agresivo, por qué el paciente empieza con cachetazos, gritos, quejas, golpes, sacudidas. Y eso puede tener diferentes causas. Yo siempre digo lo mismo, uno de los lugares o los escenarios más vulnerables para el desarrollo de conductas agresivas son los momentos de higiene, ¿sí? Son los momentos en que quizás viene el enfermero, o viene el cuidador, o incluso el familiar, y le quiere sacar la ropa y empezar a higienizarlo. Imagínense para un paciente con Alzheimer, que no entiende dónde está, no entiende quiénes son esas personas que le hablan, de repente le sacan la ropa y lo empiezan a tocar. Por supuesto que se siente en una situación de vulnerabilidad, no entiende nada y responde defensivamente, ¿sí? Entonces decimos, ojo con esos momentos, sobre todo tratar de psicoeducar a los enfermeros, a los cuidadores, con esto decirle, de tratar de avisarle al paciente lo que vamos a hacer, ¿sí? Entonces le decimos, bueno, estamos acá para ayudarlo a higienizarse, de a poquito le voy a sacar la ropa, cualquier cosa si a usted le molesta me avisa, y frenamos, y después volvemos a intentar, avíseme si algo de esto le molesta, o le genera dolor o disconfort, ¿sí? Ir acompañando y explicando lo que vamos a hacer. Y esto se va a extrapolar a todas las conductas que llevemos adelante con estos pacientes, ¿no? Esta cuestión de ir avisando e ir relatando lo que estamos por hacer y lo que va a pasar, como forma de reaseguro hacia el paciente, como forma de que el paciente pueda entender y sentir algo de control sobre la situación. Entonces muchas veces esta agitación tiene que ver
con esto, con un paciente no entendiendo lo que le pasa y sintiéndose vulnerable. O con un paciente al que le duele algo, en una situación de dolor no controlado, ¿sí? Le duele la panza o le duele alguna de las articulaciones y estamos tratando de movilizarlo, ¿no? Queremos moverlo de la cama a la silla y el paciente tiene una artrosis de cadera severa o le duele, le genera dolor, le genera desconfort, etc. Entonces entender, poder hacer como una investigación de qué se trata, cuál es el origen de esa conducta agresiva, antes de decir, este paciente está muy agresivo, hay que medicarlo ya mismo, etcétera, sino decir, ir a pensar cuáles están siendo las causas. Si la causa es el dolor, si la causa es que intempestivamente intentamos higienizarlo, usarle, ¿sí? Si la causa es que el paciente está con una idea delirante, celotípica, ¿sí? Si es que el paciente está deprimido, si el paciente está alucinado, ¿qué está pasando? ¿Por qué este paciente está agresivo? ¿Sí? Porque la agresión es la expresión de que algo está pasando. ¿Sí? Es como cuando hablamos del llanto en los bebés, está llorando, bueno, ¿por qué llora? Le duele la panza, tiene hambre, está irritable, se siente vulnerable. Lo mismo tenemos que tratar de ir a entender con estas pacientes con enfermedad de Alzheimer. ¿Por qué está agresivo? E ir a buscar y tratar la causa. Esto que hablamos de los trastornos del sueño, que incluso pueden preceder en muchísimos años el inicio de la falla cognitiva, ¿sí? Pero después hay otros trastornos del sueño que aparecen de manera brusca, que el paciente venía durmiendo bien y de repente deja de dormir bien, o no durmió en toda la noche. ¿Y por qué no durmió en toda la noche este paciente? Entonces ahí sí hay que ir a buscar la causa. No durmió porque está con dolor, no durmió porque le pusieron una medicación nueva que le quita el sueño, no durmió porque hay un cuidador nuevo, porque eso siempre nos pasa, ¿no? Esto de que los fines de semana tiene todos los síntomas conductuales y durante la semana está bien, porque a veces en los fines de semana rota el cuidador y aparece un desconocido. Por supuesto que el paciente va a reaccionar ante un cuidador desconocido, ¿sí? Va a reaccionar y lo va a tomar como una amenaza y va a dormir peor y va a tener más síntomas conductuales y todo eso. Pero también tenemos que pensar si pusieron algún fármaco nuevo que le esté generando insomnio o pesadillas. Y ahí hablamos del donepezilo también, ¿no? Un antidemencial que muchas veces cuando lo ponemos a la noche le da mucha inquietud, mucho insomnio y quizás hay que pasar la toma más temprano. O quizás también el paciente está deprimido y parte de los síntomas de la depresión tiene que ver con síntomas del sueño, ¿sí? O quizás le pusieron un antidepresivo que le saca el sueño, como la venlafaxina o el bupropión. Hay que estudiar diferentes variables, ¿sí? La instalación abrupta de un cambio del sueño nos tiene que hacer sospechar de que hay algo orgánico sobreagregado, una infección, algo que está pasando o algo ambiental. Pero a veces la instalación no es brusca, sino que es más insidiosa, que es de a poquito, o que a veces uno de los primeros síntomas de inicio de la enfermedad son alteraciones del sueño, un sueño más fragmentado, un sueño no reparador. Eso también puede pasar, ¿sí? Por supuesto que podemos ir a descartar otras causas, si el paciente ronca, si hay apneas del sueño, un montón de otras causas que se pueden estar dando. Pero entender que es un síntoma frecuente, uno ve que uno cuando va teniendo más edad y o más años, hay algo de la arquitectura del sueño que se va desarmando un poquito, ¿no? Que se va volviendo un sueño no tan profundo, más corto, etc. En el Alzheimer hay un proceso acelerado de esa desestructuración de la arquitectura del sueño, ¿sí? Puede pasar más aceleradamente. Por eso incluso puede ser un síntoma temprano. Y esto, que yo siempre repito que me parece interesante, que es entender que también cada uno va a tener su proceso de deterioro cognitivo según su personalidad previa, ¿sí? Si el paciente siempre fue muy tímido, muy retraído, es más probable que evolucione con síntomas más de apatía, de indiferencia. Si el paciente siempre tuvo, antes de la enfermedad, un carácter muy fuerte, muy asertivo, y es más probable que quizás después tenga conductas más desinhibidas, más agresivas, etcétera, ¿sí? Que haya una continuidad entre su personalidad y el síntoma que después desarrolla. ¿Sí? Yo me acuerdo siempre una paciente, una familiar, una esposa de un paciente me decía, está muy dependiente, me pide todo el tiempo, y antes de la enfermedad, ¿cómo era? No podía hacerse ni un huevo duro. Y bueno, no va a cambiar con la enfermedad, ¿sí? Hay algo de sus características o su perfil que se van a hacer más marcados, que se van a marcar más esas características, ¿sí? No van a disminuir o suavizarse. ¿Se entiende? Entonces hay algo de una continuidad entre lo que es la personalidad y los síntomas conductuales que pueda llegar a desarrollar.
Después vamos a ver síntomas que no responden para nada al tratamiento farmacológico y que van a requerir, en el mayor de los casos, ciertas estrategias no farmacológicas, como lo que nosotros llamamos wandering, que es el caminar sin rumbo, esos pacientes que caminan de un lado para el otro todo el día, o el hacer pis en lugares inapropiados, o el vestirse y o desvestirse en lugares inapropiados, o el repetir una y otra vez una acción, o el ocultar cosas para que no le roben, ¿sí? O comer objetos no comestibles, o aislarse, o no responder a las indicaciones, ¿sí? Por eso, esto que yo les decía, un cambio abrupto en la conducta nos tiene que hacer sospechar de un proceso orgánico sobreagregado, e ir a descartar algo de esto, una infección urinaria, una infección respiratoria, etc. Pero por regla general, nosotros siempre decimos, en la enfermedad con un síntoma conductual, primero, segundo y tercero es el abordaje no farmacológico, ¿sí? Es esto de propiciarle al paciente un ambiente tranquilo y predecible, ¿sí? Es tener rutinas, repetir horarios, comer más o menos lo mismo, que haya poca gente, que no haya tanta gente alrededor, porque eso les resulta aturdidor, ¿sí? Poder reafirmar y reorientar al paciente constantemente dónde se encuentra y qué estamos haciendo. Y repetir esto que decíamos, lo que está por pasar. Ahora vamos a hacer esto, después vamos a hacer esto, que le da cierta sensación de control, ¿sí? Y redireccionar su atención cuando el paciente empieza a enfocar su atención en una idea delirante, en una idea de robo, en una idea serotípica, etcétera, etcétera. Entonces, siempre primero, y lo más importante en los síntomas conductuales en demencia, va a ser todo lo no farmacológico que podamos hacer. Un ambiente tranquilo, con rutinas, con poca gente, con horarios que se repitan, con redireccionamientos, con reorientación, no confrontando al paciente. Y después viene lo farmacológico, que es de lo que nos encaramos los médicos, que es esto primero de descartar algo orgánico sobreagregado, y después de barajar costos-beneficios del abordaje de cada síntoma, ¿sí? Si no lo pudimos trabajar no farmacológicamente, de tratar de dar una medicación con la menor dosis posible y con una titulación lenta, ¿sí? Entendiendo que son pacientes muchas veces adultos mayores que tienen mucho efecto adverso, ¿sí? Entonces que seguramente los antidepresivos son drogas muy bien toleradas por estos pacientes y que responden muy bien con los síntomas afectivos, anímicos y ansiosos, y que quizás no responden tanto a medicación con las conductas agresivas, con los síntomas psicóticos, que tienen respuestas más parciales, ¿sí? Pero siempre intentamos, esto primero, agotar nuestros recursos no farmacológicos para después medicar los síntomas persistentes, ¿sí? Esto que hablamos, los antidepresivos que usamos, el escitalopram, citalopram, sertralina. Y para concluir y abrir un espacio de preguntas, entender que esto que venimos diciendo, los síntomas conductuales forman parte de la enfermedad, no son una complicación de la enfermedad. Incluso pueden aparecer en cualquier momento en el transcurso de la demencia, incluso antes de que se instalen las fallas de memoria. Que el no abordaje, el no tratamiento de estos síntomas aumenta la sobrecarga del cuidador, ¿sí? Por lo que requiere una identificación temprana, y que siempre el abordaje es interdisciplinario, ¿okay? Requiere del abordaje a través de un espacio psicológico, pero también un espacio de terapia ocupacional, de musicoterapia, muchas veces de kinesiología, y también el abordaje médico-psiquiátrico cuando estos síntomas no se pueden manejar con recursos no farmacológicos. Gracias. Preguntas, comentarios, no sé si a ustedes les pasa, si están pudiendo manejar algo de estos síntomas con sus familiares. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gisela. Bueno, yo tengo una situación de que no tenía relación con mi padre. Él vivía en el campo con una pareja que lo ayudaba. Y bueno, a través de un diagnóstico de Alzheimer que le dieron, lo trajimos a vivir conmigo y con mi marido. Y bueno, más que nada mi pregunta orientada a qué sería lo primero que tenemos que hacer, porque él ya vino con un diagnóstico, con algunos estudios realizados, con medicación. Y bueno, sus síntomas, si vemos que afectan a la memoria, a cosas básicas,
pero no vemos que la enfermedad quizás esté tan avanzada. Pero bueno, queríamos saber qué tenemos que hacer, si llevarlo a un clínico, un neurólogo para rectificar este diagnóstico, de qué manera lo podríamos ayudar. Sí, él tiene que tener un médico de cabecera, ¿sí? Sea un Ujú. gerontólogo, un neuropsiquiatra, un psiquiatra o un neurólogo que lo pueda seguir e ir acompañándolos a ustedes en las diferentes etapas de la enfermedad. Siempre lo que intentamos también es retrasar la progresión de la enfermedad. Entonces, para eso va a ser importante que el paciente tenga un espacio de estimulación cognitiva, de terapia ocupacional, que pueda mantenerse activo. Nosotros siempre decimos lo mismo, el cerebro es un músculo, hay que entrenarlo, ¿sí? Para retrasar algo de la progresión de la enfermedad. Entonces es Bien, importante que se mantenga activo, está buenísimo que esté acompañado, pero hay diferentes etapas de la enfermedad en las cuales los cuidados van a ser diferentes. Entonces, que haya un profesional que vaya acompañando a ustedes y explicándoles de qué se trata cada etapa y cómo ujú, acompañarlos, ¿sí? Entonces sí, es importante que haya un médico de cabecera, sea neurólogo o psiquiatra, neuropsiquiatra, que lo pueda seguir y que les pueda ir indicando a ustedes los espacios que estaría bueno en los que él participara, como esto que te digo, un taller de estimulación cognitiva, un taller de terapia ocupacional, ejercicio físico, que para nosotros es fundamental en cuanto a temas de memoria, ¿no? Que ayuda a lo cognitivo y también ayuda, además de ayudar a la salud física en general, también ayuda a lo anímico, ¿sí? Entonces algo de un abordaje integral es importante, y es importante que alguien esté a cargo de ese tratamiento y que vaya coordinando algo de estos diferentes espacios. ¿Entendés? bien, perfecto. ¿Alguna otra? Ahí tiene Sí. unas preguntitas. A ver. ¿En el chat? Sí, en el chat. Soy cuidadora, tengo mi paciente con evidencia y solo reconoce a su hija. Tengo mi paciente con demencia y solo reconoce a una hija. ¿Por qué? ¿Por qué reconoce solo a una hija y no a otros? Hay cosas que no terminamos de entender por qué pasan, pero por supuesto que tienen un componente afectivo, ¿no? Que tiene mucho que ver con lo afectivo o el vínculo afectivo que ese paciente tenga, ¿sí? Sabemos que hay algo de eso que es fluctuante, pero sabemos que algo de esto también marca la gravedad del cuadro, ¿sí? Nosotros hacemos como un nomenclador, una clasificación de la gravedad del cuadro, y uno de los indicadores de la gravedad del cuadro tiene que ver con pacientes que ya no reconocen incluso a sus hijos y a sus familiares. Hablamos de un cuadro avanzado, ¿sí? Por supuesto que ese paciente debe tener un vínculo afectivo bastante particular con esa hija, pero por supuesto esto que decís, que si hace 4 años que se le diagnosticó, tiene un curso bastante acelerado y agresivo. Hay diferentes cursos de la enfermedad, como decía Gisela, hay algunos que son más lentos y otros que avanzan un poquito más rápido. Lo que tiene también es que cada enfermedad avanza también según desde el nivel intelectual que haya alcanzado cada paciente, el nivel de desarrollo cognitivo. Entonces, cada uno de nosotros va a ir deteriorándose dependiendo de hasta dónde haya llegado, ¿sí? Entonces tiene que ver con algunos procesos de la enfermedad son más agresivos que otros, y también cuanto más reserva cognitiva tengamos, que eso no quiere decir cuanto más títulos o condecoraciones tengamos, sino cuanto más cosas hayamos hecho, ¿sí? Ejercicio físico, viajar, aprender idiomas, etcétera, más reserva cognitiva vamos a tener y más lenta va a ser la progresión de nuestra enfermedad. ¿Se entiende? Por supuesto, nosotros evaluamos nivel de educación, pero con nivel de educación nos quedamos cortos, porque también tendríamos que preguntarle al paciente de cuánto ejercicio físico hizo en su vida, cuántos idiomas estudió, por dónde viajó, ¿sí? Todo esto que mantiene activo el cerebro y que genera mayor reserva cognitiva. De nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tienen que lidiar ustedes con estos síntomas conductuales en el cotidiano? En el chat no hay más nada. En el chat no hay más nada. No. Bueno, yo otra vez.
Yo con lo que más me encuentro, por ejemplo, en este momento que traje a mi papá a vivir con nosotros, que era una persona que vivió casi toda su vida en el campo, solo, de casero, manteniendo animales. eh, Me cuesta mucho el tema de, él tenía su vehículo, tenía sus animales, que por el momento lo pudimos resolver y queremos mediar con él como para vender esas cosas. eh, y bueno, me encuentro con que él no está como para tomar ciertas decisiones, entonces no sabemos qué hacer, porque si vender su vehículo sin decirle, vender sus animales sin decirle, porque uno intenta hablarlo con él y no podemos llegar a un acuerdo porque él dice que no es necesario, que va a traer los animales a casa, cosas que son incoherentes para nosotros. Entonces, en ese sentido, uno tendría que resolver sin charlarlo. Hay temas que ya tienen que ver con lo legal, ¿no? Con Mm. esto, con lo legal y la capacidad adjudicativa que tiene cada paciente, eso lo decide también un abogado. Pero lo cierto es verdad, lo que vos decís, Gisela, que es muy difícil a estos pacientes hacerlos renunciar a los espacios, son procesos muy dolorosos y que a veces lleva un tiempo. A mí me cuesta mucho hacerles entender a los pacientes, por ejemplo, en etapas iniciales, que por favor no manejen, ¿sí? Claro. Que dejen de manejar porque todavía tienen el registro activo y todavía quieren seguir manejando, entonces tratar de explicarles y de hacerles entender, pero muchas veces es muy difícil esto y que uno tiene que acudir muchas veces a escenarios legales, pero por supuesto que va a ser muy poco probable si él tiene el diagnóstico que él pueda volver a manejar o a manejarse solo, ¿sí? Pero son procesos de duelo que van teniendo estos pacientes en duelar algo de no poder seguir haciendo, ¿no? De no poder seguir manejando, no poder seguir manteniendo su espacio. Tu papá se tuvo que ir de su lugar, que seguramente con el vínculo afectivo que tenía con ese lugar, etcétera, es un impacto, ¿no? Estas mudanzas que tienen que hacer esos pacientes, esas renuncias, que bueno, en definitiva todos en algún momento de la vida vamos haciendo renuncias, no vamos dejando cosas que ya no podemos hacer. A ellos también les pasa, les duele y por supuesto que se resisten muchas veces a algo de esto, ¿no? Entonces, son procesos que hay que acompañar y entender que muchas veces no llegan a terminar de entenderse, pero muchas veces como la capacidad adjudicativa está muy debilitada, ya no tienen tampoco ese margen de poder decidir. ¿Se entiende? Bien, bien. Quizás acudir a esto que vos mencionabas de la repetición, ¿no? Porque también me pasa esto de que, bueno, yo voy a tener mi camioneta y voy a manejar y nosotros no lo vemos en condiciones de que pueda salir a la calle. eh, entonces, bueno, quizás explicar una y otra vez el que no se puede. Tal cual. Siempre negociamos, ¿no? Negociamos espacio. Decimos, no, no puedes salir solo, pero si querés te acompaño. ¿Bien? Claro, Manejar no, manejo yo, pero salimos juntos, ¿entiende? Pero ir negociando, ¿sí? Y bien, repitiendo, sí, y sosteniendo una postura. Pero entendiendo que es difícil para ellos, también depende de la personalidad previa, ¿no? Y de la permeabilidad que tienen para adaptarse a un cambio. Pacientes muy tercos que no, yo voy a seguir manejando, y uno, no hay cómo sacarle la llave del auto. Y hay otros que pueden aceptar algo del cambio de situación y adaptarse al cambio. Tiene que ver con los rasgos previos de personalidad, ¿sí? bien, Pero entender que sí, la posición tiene que ser clara, que él no puede manejar, que tarde o temprano hay algo de eso que al cambiar las circunstancias hay decisiones que también se modifican. bien. Creo que hay una pregunta más que dice, mi padre comenzó con Parkinson y luego Alzheimer, avanzó todo muy rápido, le pasa todo lo que escucho en todas las charlas, me da miedo, ¿qué más le puedo pasar? Lo cuido en mi casa y es muy triste su deterioro en general, me ayuda mucho con cada charla. Sí, hay procesos como esto que decíamos, que son más rápidos, ¿no? Y un poquito más agresivos, entonces que van rápido. Y entonces hay que ir entendiendo que las etapas se van dando más rápidamente y que hay que ir acompañando cada una de esas etapas. Las etapas que muchas veces lo que decimos es esto, que lo conductual termina siendo lo más disruptivo, lo agresivo, ¿no? O los síntomas psicóticos, etcétera. Pero que no todos los pacientes evolucionan igual, pero lo que tienen es, por regla general, es que cada vez van generando más dependencia, cada vez son menos autónomos, hasta tener un grado de dependencia muy alta, ¿sí? Entonces uno tiene que, como familiar, ir preparándose para la siguiente etapa, para armar una estrategia y una red. Porque cuando uno está solo, no sé, Jackie, si a vos te pasa esto, pero el estar solo genera esto que hablamos del burnout del cuidador, que el cuidador se canse, se queme, no pueda más. Es muy difícil estar solo a cargo de un paciente con Alzheimer. Entonces muchas veces necesitamos una red de cuidado.
alguien que nos suplante, alguien que nos tome la posta, ¿sí? Porque es muy difícil estar solo a cargo, sobre todo si la enfermedad es muy rápida, muy agresiva, con muchos síntomas, es importante manejar una red. ¿Sí? La red puede ser otro cuidador, puede ser un hospital de día, puede ser un taller, otras circunstancias que uno le permita también tener momentos para poder hacer sus cosas, sus actividades y su vida, porque uno no puede estar 24 horas a cargo del cuidado de otro. ¿Sí? Y esto de tener un espacio también para hablar, algo de la angustia que genera acompañar y poder entender, también creo que sirven estos espacios cuando los familiares pueden hablar entre ellos y acompañarse en esto que les pasa. No sé si algo de eso te sirvió, Jackie. Sí, se entendió bien, doctora, se entiende bastante. Todo se Bien. entendió bien, muy buena la charla. Gracias. Muchas gracias. Bueno, cualquier cosa, no sé si lo vieron, ahí quedó mi mail, que es cintiadunoins@hotmail o gmail.com. Cualquier consulta que tengan pueden escribirme, ¿sí? Gracias a todas y todos por su atención. Nos vemos en las Muchas próximas gracias. charlas. Estén bien. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Chao, hasta luego. Chao, chao.